Hola, bienvenidos a una charla de la película Ayer Paktut, que forma parte de la competencia internacional de la segunda edición de Lima Alterna, Festival Internacional de Cine. Ayer Paktut es una película de Bélgica del año 2020, dirigida por Isabel Ingold y Vivian Perelmutter. Tenemos el placer de estar con Isabel, que es una de las codirectoras. Em, Ayer Paktut es una suerte de... Es una película de apropiación audiovisual, es una suerte de documental experimental también, que narra un poco el periplo de un iraní eh, que está tratando de llegar está huyendo de su país para entrar a Europa, específicamente Inglaterra, pero la película está narrada, como menciono, desde la apropiación audiovisual, desde cámaras de seguridad, que es un dispositivo atípico dentro de los documentales de migrantes, de personajes en tránsito de un país a otro. Entonces, antes de hablar de las formas, bueno, le damos la bienvenida a Isabel y agradecemos su participación en el festival este año. Y preguntar cómo fue el acercamiento con este personaje de ustedes dos, para, digamos, ya tener la película, la idea de la película, cómo nace un poco eso, ¿no? Y fue un viaje que hemos hecho Vivian y yo en 2016 y fue la primera vez que nos fuimos a Atenas, en Grecia, y teníamos otro proyecto que no hemos acabado y teníamos un coche y habíamos decidido de llegar a la ciudad por la la antigua manera, que es por el sur de la ciudad. En un cierto momento hubo este campamento, que era el antiguo aeropuerto de Atenas. Y nos hemos acercado y había mucha gente que iba y entre ellos hubo este jovencito que tenía una sonrisa increíble y que hablaba un poco inglés y hemos hablado por una hora con él y era increíble para nosotras porque acababa de salir de la cárcel por no tener papeles y había cruzado al mar Mediterráneo, había cruzado las fronteras terrestres, que es una parte muy peligrosa con los coyotes. Y a pesar de todo, de todas estas dificultades, era un joven muy dinámico, curioso de todo, de cómo los otros, las otras culturas vivían, y era curioso de todo, era muy optimismo. Y nos hemos quedado en contacto, lo hemos visto todos los días y después hemos venido 2 veces más para visitarlo a Grecia y después nos ha dicho que iba a Inglaterra y se fue a Inglaterra y hemos tomado nuestro coche esta vez para visitarlo y era realmente un shock porque ya que tenía este lugar, que es un lugar que todos los migrantes quieren alcanzar, que es Inglaterra, se había convertido en una persona triste y, y desconfía en la gente, que era realmente el contrario del joven que habíamos encontrado en Grecia. Y hemos decidido en este punto únicamente de hacer la película para entender lo que había pasado, porque había cambiado tanto y en este momento que era para nosotras como mucho después de todos los problemas y las dificultades del campamento de Atenas, por ejemplo. ¿Y en qué momento ustedes dicen, bueno, este chico
o sea, deciden, digamos, un poco contar el periplo de este chico en una película, pero digamos, no sé si llegaron a grabarlo, audio obviamente sí, porque aparece en la película, y no solo de él, sino de sus familiares también. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso entre, bueno, cuéntanos si es que grabaste algo con ellos y luego decidieron cambiar la forma de la película a como terminó siendo, que es lo que estamos presentando en el festival? Y si esa decisión, eh, también cómo la tomó él, ¿no? Me imagino que ya debe haber visto la película, Shaheen. Sí. Eh, es verdad que al principio cuando hemos encontrado a Shaheen, no teníamos realmente la idea de hacer una película, un documental sobre él, sino que lo que queríamos hacer y que hemos hecho fue una instalación video. Y esta instalación habría más, pero principalmente 3 pantallas. Una con Shaheen, que estaba hablando no se llama Skype porque Skype no se puede utilizar en Irán, pero es otro tipo de programa. A Shaheen, y había el campamento donde vivía, y había su madre. Y por supuesto, para hacer esta instalación, habíamos pedido a Shaheen si estaba de acuerdo y se podía preguntar a su madre y su hermana también, porque había toda la familia, especialmente mujeres, con la madre, si se podía grabar. De esta forma sabían los dos que estábamos grabando la video y el sonido. Pero al momento mismo, ya que no hablamos farsi, que es la lengua del país, no sabíamos nada de lo que estaban diciendo, pero Shaheen fue el primer traductor de esta conversación, y hemos hecho esta instalación que hemos presentado en Francia y en una universidad en los Estados Unidos también. Y Shaheen le gustó mucho viajar de esta forma, de una cierta manera. Pero es realmente después de mucho tiempo, de 1 año y medio, que realmente la idea de hacer esta película de una forma especial, porque cuando hemos visto a Shaheen en Inglaterra y vivía casi, dormía durante el día y se despertaba durante la noche para ponerse frente a la pantalla de su computadora. Y de una forma nos hemos inspirado de esta forma de vida, completamente como una dicotomía, como se dice en inglés, un gap entre el sonido y la imagen, que las imágenes iban a ser las imágenes de vigilancia, y que en el sonido será la historia de Shaheen, pero de una forma con las conversaciones telefónicas con su madre, con la voz de Vivian y con las escrituras en la pantalla, que haya como dos líneas narrativas, y la principal era la del sonido, como el sonido iba a ser la narración principal, y que la imagen, por una vez, no será la que iba a guiar la narración de la película. Y lo hemos escogido de hacer de esta manera porque, como lo sabe, hay muchas películas sobre este tema, y de una forma teníamos la impresión, Vivian y yo, que la gente no se interesa tanto ahora en este tema, porque tenía la impresión de saber todo, de que ya sabe todo sobre la historia, la vida de estos migrantes, y que teníamos que como lavar la mirada de la gente para que sea muy atenta. Y el hecho de que es el sonido que da las informaciones, los sentimientos, cambia completamente, creo, para el espectador, la manera de estar atento. Y es porque hemos hecho en esta forma un poco particular.
Sí, justamente fue algo que también lo comentaba antes de empezar, que sí ya hay como una suerte de subgénero temático, ¿no? O sea, sobre el documental de migraciones, porque es algo que es una problemática que se ha ido agrandando a través de los años en Europa respecto a los migrantes del Medio Oriente o de África. Entonces sí hay un dispositivo reconocible, que de pronto también hay algunos que ya, algunas películas que ya cinematográficamente no ofrecen tanto más allá de la información, y esta película además escoge bien las imágenes que reutilizan, que es algo también que me gustaría preguntarte, porque la película tiene momentos así como pesadillescos casi, ¿no? Leyendo o escuchando el punto de vista de este migrante, que a la vez es plural, ¿no? Si bien es una sola persona la que está viajando en la película, se sobreentiende que es algo de una pluralidad, no, no solamente de él. Eso se siente igual en la película. Eh, entonces, digamos, ¿cuál fue el proceso de elección de las imágenes reutilizadas para la película? Un poco ya metiéndonos más en el ámbito de la edición. Y fue un trabajo, no tenía, por supuesto, no tenía un sinopsis, una historia escrita ya completamente fija, un texto, no. Hay un punto de vista, eh, pero hemos hecho realmente la edición, el montaje, al mismo tiempo que estábamos viviendo un poco como Shaheen, que es que estábamos viendo, tomando, casi rodando estas imágenes, porque se encuentran en internet, pero le hemos grabado realmente como son live webcam, que al momento en que se estaba aconteciendo las cosas que se veía y no sabíamos lo que iba a pasar. De esta forma hemos tomado muchas horas tenemos muchas horas de grabación y fue realmente una ida y vuelta entre el montaje y esta recolección de imágenes. Y hay veces que es una conversación entre Shaheen y su madre que nos ha dado una idea y nos fuimos a buscar, y otros momentos por lo cual fue más las imágenes que nos han dado y, una idea de lo que podría ser una escena, una nueva escena. Por ejemplo, al fin de la película hay piscinas y cuando la idea de piscina hemos pensado que iba bien con el texto, nos fuimos a buscar piscina y hay muchos sitios donde se puede escoger las imágenes por temas y nos fuimos a buscar este tipo de temas. Pero hay otros momentos, por ejemplo, habíamos visto una cámara en Irán donde habíamos visto una familia que iba a un matrimonio de noche y nos fuimos en la mañana en este mismo sitio y hubo un rebaño de, ¿cómo se dice? Goat en inglés. No ovejas, pero como ovejas. Y al final en la película hemos tomado este momento y no el primero que hemos encontrado, porque eh, queríamos utilizar también ciertos momentos, como ciertas luces, y tener que escoger ciertos momentos en el día, y hemos puesto nuestro reloj para despertarte durante la noche para filmar en China o en Japón o en otros sitios. Y fue realmente un trabajo de ida y vuelta entre las dos cosas, los dos trabajos, que la escritura propiamente y el rodaje de una manera. Bien. Y quería también un poco preguntarte respecto al tema de exhibición de la película, porque si bien es una película
sobre una temática que últimamente se ve mucho en festivales, sobre todo festivales, digamos, más ligados a lo político, ¿no? ¿Cómo ha sido la distribución, la recepción en general, también por la forma que tiene la película y también por el contexto, ¿no? O sea, la película de hecho se estrenó en el Festival de Rotterdam del 2020, cuando todavía las salas estaban abiertas, todavía no se pensaban en festivales virtuales, todavía habían eventos con fechas que luego se cancelaron en algunos casos. Y bueno, y ahora la película me parece que ha tenido como un segundo empuje este año. Sí. Un poco también sería interesante saber cómo le ha ido a la película respecto a eso. Y como lo ha dicho, hemos empezado por el Festival de Rotterdam y después seguimos con el festival en Alemania de Hamburg. Y después fue unos meses sin nada porque en Francia o en Europa muchos festivales estaban esperando y se cambiaban las fechas y más allá, más allá, más después. Y al final unos se cancelaron, no ocurrieron. Y es verdad que hubo un momento en lo cual los festivales se pusieron en línea, en virtual, que era una propuesta interesante para empezar de nuevo a que la gente puede ver la película. Y fue el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se fue, en Chile, en Frontera Sur, y en Francia también. Y hemos empezado desde este verano a tener nuevos festivales que son con proyección, que fue el Festival de Nancy. Nos fuimos también en Armenia, para mostrar una pequeña ciudad que era una cosa increíble, este tipo de película con este público. Y lo que nos ha emocionado mucho es que la gente, por supuesto, está un poco, como dice, no reconoce las cosas, el tipo de documentario que tiene el costumbre de ver, pero nos ha dicho que muchos de ellos nos han dicho que se sentían bien porque tenía el sentido de que no queríamos dar eslogan o pensar para los espectadores, pero le daban una especie de libertad para hacer su propio camino con sus propios sentimientos, con su propia historia también dentro de la película. Y para nosotras es un cumplimiento muy importante que la gente se siente libre de pensar por sí mismo, que al final no es una, es por supuesto una película política, pero queremos que la gente hace su propio camino y que es como un encuentro con un personaje, que tiene como el sentido de conocerlo al final de la película. Por nosotras es lo más importante. Sí, sí, de hecho eso se siente en la propuesta de la película, es lo que nos llamó la atención también. Y bueno, para ir terminando, eh, ¿qué piensa Shahin y la familia de él respecto a la película? ¿La vio? ¿Cómo sintieron ahí ver su historia, digamos, ¿no? Narrada de una manera muy particular. Claro, la madre de Shane no ha visto la peli porque no queremos tomar ningún riesgo, ya que siguen viviendo en Irán y que no sabemos realmente. eh, es un país donde las cosas pueden cambiar sin que nada entiende nada de lo que pasa, pero te puedes encontrar en una prisión y hay informaciones que son problemáticas para la familia, la del cambio de la religión. Porque, y por a causa de esto, hemos pedido a Shaheen de escoger su nombre. Shaheen
como se dice en inglés, el nickname, que a la manera con la cual su familia lo habla, pero no es lo que he escrito en su carta de identidad, porque no queremos tomar ningún riesgo. Y Shaheen es hemos compartido con él algunas películas que a nosotras nos gustan mucho, y para él es realmente, como se dice, lo que le interesa más es el cine americano con mucha acción, y es verdad que es un poco distinto, pero al mismo tiempo, y creo que para Shaheen fue una experiencia muy positiva, porque de una manera, por ejemplo, fue él que ha leído el cuestionario del oficio de la Oficina de Inmigración en Inglaterra, y era una manera para él de actuar como un actor y de poner a distancia un poco este momento que fue un momento doloroso para él, de vivir esta presión, es un poco como una pesadilla de vivir esto, y para él fue realmente una manera de hacer de algo duro, difícil, una cosa positiva, y sigue mirando donde el film va, en qué país. Está muy orgulloso también de haber hecho esta peli con nosotras, porque realmente hemos hablado de todo, y entre la primera grabación, por ejemplo, de este cuestionario y la segunda, habíamos escogido unas partes y hemos hablado de esto, y venía donde la peli iba, en qué tipo de forma, pero la forma es un poco distinto de lo que le gusta realmente, que son pelis más de acción. Sí, me imagino. Bueno, Isabel, entonces te agradecemos mucho por este conversatorio. Te pido que de repente invites al público peruano a ver la película durante el festival, que todavía estamos un poquito menos de la mitad, eh, para, para que llegue un poquito más de gente, ¿no? Ahí te cedo la palabra. Muchas gracias por haber hecho esta charla. Bueno, nada, los invitamos entonces a ver Ayer Factud. Está disponible en Cineaparte de hasta el 26, el domingo 26 a las 11:59. Le pueden poner play y van a tener 24 horas para verla. Está en Cineaparte, como comento, y es parte de la competencia internacional de nuestra segunda edición. Así que nada, muchas gracias y nos vemos hasta pronto.